Hola, esta es la clase teórica que introduce la segunda unidad temática del curso. Esta etapa de trabajo va a retomar lo que hemos venido estudiando hasta ahora y proyectarlo para producir una descripción un poco más integral, un poco más compleja de las relaciones entre las partes y el conjunto que hemos venido estudiando respecto de los casos de estudio y nuestros modelos de análisis a partir del uso de los sistemas de representación. Para eso vamos a enfocarnos muy especialmente en la oportunidad de entender esta relación entre superficie y volumen. Esta unidad básicamente se va a ocupar de producir una superficie desarrollada, es decir, un desplegado, una forma de representar todas las caras que delimitan un volumen en una representación continua que en algún momento podamos recortar, plegar y armar para efectivamente producir un volumen. Esto supone pasar del dibujo a la maqueta, determinar cierta escala del ejercicio, cierta dimensión de la maqueta que vamos a construir, pero sobre todo hay una primera etapa, que es la etapa A, en la que nos tenemos que ocupar de reflexionar sobre cómo reunir toda la descripción de todas las caras de un volumen ordenadamente en una representación, pudiendo representar todas las caras en verdadera magnitud, entendiendo de alguna manera cómo se dirime la continuidad y la discontinuidad de esa superficie y que permite, de algún modo, organizar esa continuidad de modo tal que al rearmar esa forma, al plegarla, al recomponer la idea de volumen que de alguna manera inspiró toda esta representación, en el sentido que se basa en un objeto tridimensional en el mundo, una casa, ¿no? Podamos reencontrar en el modelo de análisis, en la maqueta, un modo de comprender cómo se establecen las relaciones entre las partes en el edificio. Para esto tendremos que prestar especial atención a cómo encadenar una serie de tensiones entre el punto y la línea y la superficie del volumen. Nos había anticipado ya Monge en el programa de su curso de geometría descriptiva que estos sistemas de proyecciones con los que venimos trabajando, ¿no?, tienen como uno de sus principales objetos representar con exactitud sobre los diseños de dos dimensiones los objetos que tienen tres y que son susceptibles de una determinación rigurosa, es decir, aquellos objetos de tres dimensiones que efectivamente pueden medirse y traducirse a un modelo de representación a partir de una técnica de dibujo precisa. Eso tiene que ver fundamentalmente con el modo en el cual traducir la información tridimensional a una combinación de proyecciones, sobre todo la relación entre los planos verticales y horizontales de proyección, que combinados o concertados bajo la hipótesis de reconocer ese punto de transición entre uno y el otro bajo la forma de la línea de tierra, ¿no? O sea, esta idea de que lo que vamos a hacer es un objeto tridimensional, representarlo en la relación entre una proyección vertical y una proyección horizontal, que permite que encontremos la proyección de cada punto, que a partir de la proyección de esos puntos se pueda recomponer la proyección de la recta, que a partir de la recomposición de las proyecciones de las rectas podamos definir alguna superficie, ¿no? Y que si rebatimos este plano vertical y conformamos esto como un plano de dos dimensiones y ponemos en valor la capacidad de dar cuenta de esa relación entre proyección vertical y horizontal a partir de una línea de tierra,
eh, podremos entender cómo esas dos representaciones concertadas describen una serie de atributos, por ejemplo, para entender la posición de una línea en el espacio. Cuando Monge hace referencia a cómo representar objetos de 3 dimensiones en una proyección en 2 dimensiones, introduce de alguna manera esta figura del plano, ¿no? Es decir, cómo convertir un objeto tridimensional en una serie de referencias que pueden ser representadas en un plano. Y que esa representación sea capaz de describir con precisión, por ejemplo, la configuración, las relaciones de medida y de posición de los elementos que constituyen ese volumen. La idea del plano es especialmente interesante porque supone como no solo la idea de la superficie en cuanto a algo que es dominantemente bidimensional, sino que muy especialmente esa condición bidimensional es en sí misma plana, es decir, chata, por lo tanto no introduce pliegues o cambio de posición en el espacio, ¿no? Que no es lo mismo que lo que supone el concepto de superficie. De hecho, para la matemática la definición de superficie es bastante compleja porque fíjense que tratan de explicarnos que la superficie es un conjunto de puntos de un espacio euclídeo que forma un espacio topológico bidimensional que localmente, es decir, visto de cerca, se parece al espacio euclídeo bidimensional. Es una definición rarísima, ¿no? Lo que está tratando de hacer esa definición, con ese esfuerzo, es tratar de explicarnos que la superficie es fundamentalmente un objeto topológico, ¿no? Y cuando dice un objeto topológico, lo que quiere decir es que tratándose de algo que tiene longitud y anchura en su extensión, puede además estar curvado, estar plegado y desarrollarse en el espacio. Esto introduce una serie de particularidades que son muy interesantes para nosotros, porque esa relación entre plano como problema de lo chato, lo que efectivamente se comporta como una hoja de papel bien estirada arriba de una mesa, ¿no? Supone que eso es un modo particular de comportarse una superficie que además tiene la capacidad de convertirse en un objeto tridimensional en la medida que ponga en valor, ¿no?, su posibilidad de desplegarse en el espacio. En este sentido, nos interesa esta relación entre plano y superficie como probablemente la principal herramienta que vamos a tener para llevar adelante este ejercicio y estas atenciones. Porque venimos recorriendo, ¿no?, este camino que es cómo traducir progresivamente un objeto tridimensional, una forma espacial, una casa, a un plano de proyección, ¿no? Cómo transitar, de alguna manera, ¿no?, como ese pasaje del objeto tridimensional que está en el mundo, digamos, a una proyección plana que está en la hoja. Esto supone toda una serie de procedimientos de proyección en estos sistemas diédricos que van encontrando posiciones verticales y horizontales de los elementos característicos que tratamos de localizar en ese proceso de descripción, que progresivamente, ¿no?, como acumulan observaciones sobre la posición de los puntos,
para permitir la construcción de las rectas, que a la vez permiten construir la descripción de los planos. Esas proyecciones del plano a la vez se pueden sintetizar en una serie de dibujos concertados en un plano. Y esto es lo que normalmente vemos cuando entendemos la manera en la que funcionan los sistemas de proyecciones en la geometría descriptiva y cómo la correspondencia entre las distintas proyecciones nos van permitiendo completar la determinación de la posición y la medida de los elementos que necesitamos comprender. Esto supone que en la medida que concertemos distintas proyecciones del mismo objeto, vamos a ir completando nuestra comprensión de cómo se comportan todas sus caras, cómo son sus relaciones de medida, etc. Esto en arquitectura supone, en particular, pensar que hay relaciones entre ciertas proyecciones características, ¿no?, que tienen que ver con cómo establecer estas relaciones entre lo vertical y lo horizontal, entre la planta, la elevación o la vista y el corte o la sección, ¿no? Cómo pensar que cada una está caracterizada por cierta particularidad, que es la frontalidad, la vista lateral, la vista cenital, que vemos cuando vemos de arriba las cosas, que vemos cuando las vemos de frente, y la multiplicación de estos puntos de vista nos da la oportunidad de justamente ir recomponiendo la comprensión lo más cabal posible del comportamiento de un volumen. Cuando los volúmenes adoptan formas más complejas, es frecuente que lo que pase es que se vuelva necesario no tanto sintetizarlos a partir de algunos planos, sino tratar de entender cómo encontrar el modo de desagregar esa información compleja en elementos más simples. Este es un ejercicio hecho por el artista Piero della Francesca en la época del Renacimiento, en su manual sobre la perspectiva de la pintura en 1474, cuando empieza a tratar de entender, bastante antes de Gaspar Monge, cómo reunir observaciones, por ejemplo, sobre una cabeza para ver cómo se vería si uno la ve desde abajo, ¿no?, cómo se vería si se la ve desde arriba, si se la ve de perfil, si se la ve de frente, y qué tipo de correspondencias son las que nos permiten ir entendiendo, ¿no?, como la manera de establecer la correspondencia de los contornos, ¿no?, como qué pasa que empezamos a pensar que uno puede imaginar determinadas secciones horizontales de esa cabeza, que cada una establece cierto tipo de contorno, que ese contorno debiera guardar relación con el que vemos también cuando vemos de frente, etc., ¿no? Y el sentido de la observación empieza a tener que ver con cómo ir encontrando estos puntos característicos y vincularlos, y no perder justamente esta capacidad de concertar, de poner en correspondencia, ¿no?, la posición de el punto superior del arco del ojo, que corresponde exactamente en altura, en la vista de perfil, en la vista de frente, pero que la distancia entre ambos ojos está determinada por la manera de ver las relaciones que aparecen representadas en planta, etc. Y cómo incluso si el caso de la pintura requiriera imaginar cómo ve hacia arriba este personaje, uno debiera poder recomponer, por ejemplo, cómo desarrollar la descripción de estos escorzos, ¿no? O sea, de qué pasa cuando empiezo a ver a la cabeza no completamente de frente, sino girada hacia arriba, con lo cual se empiezan a reducir algunas alturas, aparecen unas profundidades que vistas de frente no se percibían, y cómo, de nuevo, ordenar estos sistemas de correspondencia produciendo como estos contornos sucesivos que corresponden a estas proyecciones que van estableciendo cómo finalmente construir esa visión tridimensional, o en todo caso ese modo de producir
una mirada en escorzo respecto de la organización de la vista de una cabeza mirando hacia arriba de frente, ¿no? Esta idea de que la descripción cabal de una forma a partir de estos sistemas de proyección geométricos requiere reflexionar sobre cómo fijar los puntos de vista, observar de un lado, observar del otro, producir perfiles, descubrir el comportamiento de los elementos ocultos, etc. Y sobre todo cómo traducir esto a proyecciones donde la determinación de la posición y la medida de las cosas se vuelva precisa, ¿no? Tiene que ver con este ejercicio que ya hemos compartido, el ejercicio de Rick Miralles con Eva Prats, cómo acostar un croissant. ¿Se acuerdan que trataba de describir esa forma tridimensional compleja, la de la media luna, a partir de descomponer el comportamiento del contorno en una serie de intervalos medidos respecto de referencias precisas como un par de líneas ortogonales, un modo de introducir algunas triangulaciones que funcionen como bases para poner otro orden de medidas, cómo a partir de estas mediciones introducir ciertas secciones que nos permitan producir toda esta cadena de secciones que en este caso se refieren a un esquema de referencias. Pero lo que me interesa de esto es que esta curiosidad respecto de cómo desarrollar la descripción de una forma tridimensional compleja en su representación en dos dimensiones, en el caso del trabajo de Enric Miralles, le permite hacer justamente también un camino inverso. Particularmente en el proyecto de esta mesa, Enric Miralles parte de la idea de cómo empezar por imaginar un plano, una superficie sobre la que trabajar, una superficie de madera, pero diseñarla de modo tal que tenga una serie de articulaciones, de separaciones abisagradas, que permita que estos elementos se plieguen con cierta independencia, para lo cual es imprescindible que las patas puedan también girar y permitir que se bajen determinados elementos, ¿no? Se bajen o se suban, ¿no? Entonces, en estas maniobras, lo que pasa es que una mesa muy extensa, por ejemplo, una mesa compatible para producir una reunión entre bastantes personas, puede abrir espacios intermedios para que alguien se siente acá y trabaje de un lado y otro se siente y trabaje del otro, incluso tengan como un divisorio en el medio y se levanten cajones. No hay ninguna duda de que lo que interesa es, sobre todo en este caso, experimentar en la manera de producir estos pliegues y este desarrollo tridimensional a partir del plano, un poco como un ejercicio de sorpresas, de descubrimientos, ¿no? de todo lo que puede hacer una mesa que se presentaba como una superficie plana. Eso aparece desarrollado en una serie de dibujos que van probando en dibujar la estructura vista desde abajo, la superficie de la mesa vista desde arriba y comprender cómo trabajar con el carpintero en el modo de seleccionar las piezas largas con las formas más irregulares, cómo llenar las superficies con tablas, cómo entender la correspondencia entre la proyección horizontal y la elevación, cómo a partir de esto podemos imaginar el despiece de los elementos que conforman las patas. Es decir, van apareciendo, ¿no?, como desplegados uno por uno los elementos, en este caso separados, para poder justamente proceder a su fabricación por separado, como listones, superficies, etc., y ensamblarlos y conformar un objeto complejo.
las capacidades de ese objeto empiezan a ser múltiples, ¿no? Hay elementos que poner tanto para arriba como para abajo. Esto permite reforzar más la idea de sentarse en determinadas posiciones y meterse un poco adentro de la mesa y generar más de un lugar de trabajo, pero mantener las cosas a nivel, o a la inversa, levantar alguna de estas solapas y generar separaciones o lugares para colgar algún plano, etc. Me interesa cómo esta mesa encontró posición en los estudios de Enric Miralles, ¿no? Y cómo el dibujo del estudio, de la manera de ocupar, por ejemplo, la casa en el Carrer d'Avignon, eh, implicaba entender cómo uno entraba desde la calle por un portón, se pasaban unos halls, se accedía finalmente a la oficina, había una secuencia de habitaciones que permitía llegar a un patio que tenía como un jardín en el que había unas macetas. Pero todos esos lugares a la vez de repente aparecen también con unas elevaciones rebatidas en determinadas posiciones donde parece estar especialmente interesado el que está ordenando cómo imaginar la ocupación de este estudio en introducir comentarios o explicaciones de, por ejemplo, cómo sobre esta pared desarrollar una estantería y volcarla y dibujarla en vista en correspondencia con la posición de la planta. Son muy interesantes los dibujos que desarrolla Enric Miralles para trabajar sobre estos proyectos, por ejemplo, cuando mudan su estudio y toman la decisión de reorganizar ahora el departamento en la calle Mercaders, donde también aparece la mesa puesta en una posición estratégica, que aparece es esta idea de, bueno, cómo imaginar una biblioteca que se va metiendo como entre habitaciones, cómo pensar que hay una correspondencia entre una pared que tiene una serie de arcos que explican que esta es una casa antigua, que tiene unas bóvedas con una forma particular. Lo que estamos viendo es acá una vista rebatida del comportamiento de este tramo de la pared, ¿no? De la misma manera que vemos acá rebatidas los dibujos de ciertas carpinterías, de ciertas puertas o ventanas que vinculan las habitaciones a estos espacios centrales, o elevaciones de situaciones que se dan en el fondo. Pero de nuevo nos pasa, ¿no? Como un mueble que hay contra la pared aparece rebatido y dibujado con un detalle, como si fuera algo que permitiera charlar con un carpintero respecto de cómo hacer esa estantería, etc. Pero vuelve un poco al problema de que en particular en estos dibujos, justamente el ejercicio que parece proponernos Miralles es que partamos como de un plano de la proyección horizontal y vayamos entendiendo cómo se despliegan determinados datos de elevaciones que se concertan muy particularmente, ¿no? Se dibuja como una puerta rebatida sobre este lugar, una serie de puertas y ventanas sobre el otro, pero de lo que se trata es de un dibujo que tiene como un poco como pasa con la mesa, ¿no? Como parte del plano horizontal y agrega una serie de elementos desplegados que informan sobre la tridimensionalidad, pero sin producir una descripción completa y ordenada de toda esa información, lo que hace que, de alguna manera, cuando digo ordenada, digo sistemáticamente ordenada, en el sentido de que todos los elementos se proyecten de la misma forma, etc., sino que se vuelve más afectiva, curiosa, ¿no? Y va haciendo dibujos de las cosas que tiene ganas en los lugares en los que más le interesa. Y esto justamente lo que hace es que el dibujo, para nosotros, que no conocemos el lugar, se pueda presentar un poco hermético, un poco difícil de interpretar, ¿no? Como, por otro lado, se vuelve también un dibujo que nos inspira a tratar de interpretarlo y a reconocer cómo se arman estas relaciones, y por lo tanto cumple de alguna manera con una expectativa que definitivamente atraviesa todo el trabajo de Enric Miralles, que es despertar nuestra imaginación, ¿no? Y nuestra curiosidad. Sin embargo, lo que vamos a tratar de hacer es un ejercicio que sea un poco menos enigmático y un poco menos arbitrario y personal,
que nos permita organizar la visión de todas las caras de un volumen, concertándolas, ¿no? Estableciendo estos sistemas de relaciones entre proyecciones horizontales y verticales, entendiendo que podemos trabajar sobre la descripción de todo el perímetro, pero que además en ese proceso de describir el perímetro podemos sobre todo tratar de reconocer las vistas de las caras de un volumen que se presenten en verdadera magnitud y que nos permitan entender la dimensión exacta de esos elementos y nos permitan construirlo en su real medida, o por lo menos en la que corresponde a la escala de la representación. Este tipo de ejercicio, de cómo concertar distintas vistas del mismo objeto, ¿no? Además de estar empleado especialmente por Monge en los sistemas de geometría descriptiva como modo de representar sobre todo formas geométricas o determinado tipo de piezas, adquiere mucha relevancia, por ejemplo, en los sistemas de dibujo de interioristas, como los que trabajaban para la compañía de muebles británica Gillows & Co., que producen toda una serie de representaciones de los interiores de las viviendas en los que les tocaba intervenir, donde, por ejemplo, sobre la proyección horizontal de una habitación aparecen rebatidas las elevaciones de las cuatro caras, cada una como en la dirección de la proyección, ¿no? Y aparecen además representados como proyectados los muebles que se disponen sobre el suelo, pero ahora en escorzos o en formas de visualización como si pudieran estar acostados sobre el suelo, la mesa, el taburete o lo que fuera. Y lo que es muy importante es cómo se arman estas relaciones, porque lo que les interesa de alguna manera a ellos de ver las cosas juntas es poner en valor su continuidad y discontinuidad y su correspondencia, ¿no? Por ejemplo, cómo estas dos caras enfrentadas, de un lado y del otro, tienden a tener unos muebles de características similares, ¿no? Sobre este lado, como unos muebles de apoyo, con cajoncitos, con unos candelabros encima, tanto de un lado como del otro. Y eso supone que en este ambiente, ¿no? Hay una cara que tiene que ver con unos ventanales que parecen dar a un exterior, un sistema de 3 ventanas y unos paños entre ventanas que parecen tener unos nichos o unos espejos. Hay unos cortinados, los estamos viendo cabeza abajo, ¿no? Que acompañan a las ventanas. Hay unos taburetes que parecen acompañar a algo que aparece representado ahí, que podría ser un piano, pero no me atrevo a asegurarlo. Pero del otro lado, como del lado opuesto a las 3 ventanas y a este lugar luminoso que contra la pared, en ese punto, arriman estos muebles, de un lado de estas puertas, ventanas que parecen comunicar con otros salones, hay una pared que parece comunicar con otra parte de la casa, donde hay dos puertas bastante más pequeñas que estas otras. Podemos entender que estas relaciones empiezan a ser dominantes, ¿no? Como esta relación de lado a lado, y por eso aparecen como estas relaciones como de apareamientos entre fachadas, y de este lado parece haber más bien como una chimenea, seguramente con un espejo, en este caso es muy probable que se trate de un espejo, unos sillones embutidos a cada lado, es decir, empieza a haber una organización que reflexiona sobre cómo pensar que se arman estos lugares, ¿no? Como frente a este sillón, qué otros muebles se ponen y cómo se arriman, frente a este lo mismo, y todos estos apuntes se concertan para entender cómo se ponen una cara frente a la otra, cómo se asocia el eje de una puerta con una ventana, de una puerta a ventana con la que está de la cara opuesta, etc. Y esto básicamente lo que nos permite es, por ejemplo, entender que lo que se estaba pensando en este caso era, no sé, que había un piso de cierto material, que ese piso claro guardaba relación con unos zócalos claros, tratados de la misma manera que el piso, y que
estarían seguramente pintados de la misma forma que unas puertas de vidrio repartido que había a cada lado. Fíjense cómo se ve, como este contorno, ¿no?, que va trazando una presencia de elementos claros sobre esta fachada, que parece más bien pintada, como de unos amarillos, que probablemente representen algún papel tapizado que se pone en la pared o alguna pintura que se pone en la pared. Este espejo sobre una chimenea, parece que esta disposición de espejos sobre chimenea les gustaba especialmente, ¿no? Esta confrontación entre la situación de un lado con la chimenea y ese espejo y la del otro, donde parece haber de nuevo como una especie de mesa adosada a un espejo contenido entre dos puertas, ventanas, probablemente salidas a balcones, acompañadas de unos cortinados. ¿Cómo será la relación entre los cortinados rojos y los tapizados rojos que definen, por ejemplo, los almohadones o la tela con la que revestir el asiento del sillón, pero también el almohadoncito de la silla, etcétera, o la pantalla de la lámpara? Es decir, empieza a haber una reflexión sobre el ordenamiento en el espacio de los colores, de las continuidades de esos colores, ¿no?, como los blancos que vienen del piso al zócalo, a los marcos, y que rodean un poco estos vanos respecto de los rojos que van alrededor de los cortinados del otro lado y que se asocian con los tapizados, y así siguiendo. Básicamente de lo que se trata es de un modo de entender la contigüidad entre las cosas, ¿no? O sea, no solo qué forma y medida tiene cada cosa, sino qué sucede con la vecindad, ¿no? Con cómo hay, por ejemplo, unas operaciones como de unas ochavas que permiten entender cómo uno pasa como de esta fachada, a esta y a la siguiente, y se va leyendo como cierta altura de los muebles bajos, que va teniendo como continuidad y correspondencia, cierta presencia como en las esquinas de estos elementos altos que se ponen en relación con los ventanales que se producen del otro lado, etc. Esto no es solamente un problema de unos arquitectos o interioristas británicos del siglo XIX, es un problema que se presenta de un modo muy interesante, por ejemplo, en mucha arquitectura contemporánea. Me interesa en este sentido que miremos algunos trabajos del estudio de Rem Koolhaas, la Oficina de Arquitectura Metropolitana, OMA, y su proyecto, por ejemplo, para este centro cultural en Rotterdam, producido en 1992, en el que nos van mostrando distintas elevaciones del mismo proyecto, en el que vamos reconociendo distintas caras de la misma edificación, que llamativamente por momentos son bajas, por momentos son altas, por momentos tienen los sistemas de carpintería abajo y antes los tenía arriba, como apoyados encima de un zócalo. Y cuando tratamos de entender cómo se arman las relaciones entre estas caras, necesitamos imaginarnos que hay relaciones de giros en las esquinas donde seguramente se producen muchos cambios, porque ninguna de las cuatro caras es muy parecida a la otra, dentro de las que hemos visto recién, ¿no? Pareciera más bien como que lo que va haciendo el edificio es ir cambiando muy drásticamente a medida que vamos girando alrededor del edificio. Para lo cual empieza a volverse muy importante entender cómo se producen esos giros. Entonces empiezan a aparecer ahora como otros dibujos, que son dibujos de algunas situaciones intermedias que se producen en el edificio, en el que algunas de las elevaciones o de los elementos de cerramiento se pliegan y se meten para adentro, produciendo como una especie de cruce, de pasaje en el interior del edificio que vincula un lado y el otro, por ejemplo. Y eso sucede de un lado de cierta forma y del otro lado de otra manera. Y empieza a volverse importante entender justamente cómo esto se desarrolla en el espacio, cómo estas caras no solo ocupan
un tipo de posición y de relación en el volumen, sino también cómo se van produciendo ciertos pliegues de los pisos, de las fachadas, que van organizando una serie de pasajes de abajo a arriba, de un lado al otro, que son los que finalmente nos permiten entender cómo se organiza este edificio. Para lo que empieza a volverse muy importante reconocer justamente cómo se pliega la superficie, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, los pisos pasan desde este lugar alto que acompaña una autopista a un nivel inferior que a la vez se conecta con un nivel superior bajo la forma de un auditorio escalonado que permite pensar la continuidad de una forma con la otra y cómo desde ahí mismo podemos ir a un nivel más inferior que se vincula con otra circulación vehicular que está por debajo de la anterior, etcétera. Todo esto parece representado como con unos diagramas de colores, transparencias, objetos translúcidos. Pero básicamente, ¿no?, de lo que se trata es de cómo pensar que estas superficies, ya sean las de vidrio o las de hormigón o las revestidas en piedra, ¿no?, van girando y van produciendo, por ejemplo, este pliegue o ese pliegue y este espacio se mete por dentro del volumen y entonces esta cara se pliega para abajo. Cómo se producen estas aristas de encuentros de superficie, como de donde hay revestimientos que doblan por debajo, pero que se terminan antes por arriba y doblan por encima. Fíjense qué extraño, ¿no?, que es este modo de recortar las superficies, encastrándolas y doblándolas, como si se trataran justamente de revestimientos, de espesores finos que se van poniendo uno encima del otro para explicar cómo imaginar estas relaciones espaciales que van de arriba a abajo, ¿no? Y esto a la vez tiene que ver con justamente maneras de pensar que estos espacios suponen que si estoy en este plano puedo bajar acompañando la pendiente del auditorio hacia allá y ponerme en relación con una continuidad en una dirección, o subir por esta rampa escalonada para encontrar la continuidad del espacio con otras áreas de exposiciones más arriba, y cómo eso a la vez tiene que ver con cómo se dobla esta carpintería y se va para allá, con lo cual necesitamos, ¿no?, entender el problema de cómo se desarrollan estas superficies, cómo se pliegan, solapan, asocian, para entender realmente cómo se está imaginando estos espacios, eh, el proyectista, en este caso Koolhaas, Ohma, ¿no?, y cómo calibrar las relaciones de continuidad y discontinuidad, cómo entender que se puede ordenar la organización de una carpintería que empieza bajita, salta a ser más alta, empieza a tener una línea inferior en diagonal. Es decir, esto requiere muchos dibujos concertados, comparados, eh, asociados para poder desarrollar este proyecto. Entonces vamos a encontrar que probablemente para algunos asuntos la mejor forma de representarlo sea esta, ¿no?, como entender que podemos ir desplegando las caras y viendo cómo se van plegando alrededor de las aristas y van encontrando estos modos de escalonarse o de empalmarse, pero también cómo hay elementos, ¿no?, que van pasando de un lado para el otro y entender dónde se producen los giros, cómo se producen, ¿no? Entonces este modo de poner en un plano todo lo que se despliega en el espacio, ¿no?, es el modo de afinar todos los razonamientos proyectuales respecto de cómo pensar la modulación de las carpinterías, los ritmos de los revestimientos, las posiciones relativas de las ventanas, etcétera, con una técnica muy diferente, pero por otro lado con muchos puntos en común con el ejercicio de los interioristas ingleses de principios del siglo XIX, ¿no? Como este problema de decir, bueno, cómo imaginar las relaciones entre las caras, las vecindades, las continuidades y las discontinuidades, ahora en términos que probablemente nos parezcan mucho más apropiados por participar de la cultura contemporánea. Avanzando en estos asuntos, unos cuantos años más tarde, el mismo equipo de Ohma
y Rem Koolhaas, en este caso en un proyecto coordinado por Ellen van Loon, la Casa de la Música en Porto, en Portugal, va a volver sobre este problema de cómo trabajar esta relación entre volumen y superficie, ¿no? Cómo pensar sobre todo esta gran sala de música, un espacio con dos salas de concierto y salas de ensayo, etcétera, ubicado en un área estratégica de la ciudad de Porto, en Portugal, que se presenta como un volumen con una forma un poquito exótica, como con varias caras facetadas con diagonales, pero que tiene un poco esta particularidad que parece interesarle a Koolhaas, ¿no? De cómo pensar que las superficies se van plegando y doblando, pasando de fachada a lateral, de lateral a techo, ¿no? Cómo uno va siguiendo la continuidad de las caras tridimensionalmente, cómo además el mismo suelo aparece plegado. Todo esto produce un volumen muy interesante que tiene algunas transparencias escogidas eh, con mucha dedicación, como pensar, por ejemplo, esta gran sala musical como un espacio que tiene en el fondo de la escena un ventanal por el que entra la luz natural, o nos ponemos en relación con el paisaje de la ciudad y a la vez convierte al interior de la sala en un espectáculo para ser visto a distancia, etcétera, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Empieza a haber como revestimientos en las paredes que hay que imaginar cómo se desarrollan y cómo proyectarlos, cómo entender que esas superficies van a revestir esas paredes. Justamente el volumen aparece representado en el ejercicio del proyecto como una pieza que podría concebirse como un volumen completo al que se le extraen determinados elementos que producen grandes espacios, sobre todo las salas, ¿no? que se vinculan en dos direcciones. Hay como una sala más importante que va como de frente a fondo y otra sala complementaria que va transversalmente, en el sentido contrario, que es un poco como este tipo de relaciones que se ven acá. Eso que parece ser como sobre todo una operación dominada por la lógica del volumen y la adición o sustracción de volúmenes, cuando aparece modelado con un poco más de atención, o en todo caso otro tipo de escala de representación, lo que nos presenta es un problema mucho más interesante, o en todo caso complementariamente interesante, que es la aparición como de un par de espacios grandes, esta sala y esta, por ejemplo, ¿no? Y un envolvente que se concibe casi como una superficie que aparece tensada por esos volúmenes y me ponía a pensar en qué medida esta forma irregular no es producto casi como esa operación, de cómo vincular un par de formas simples e imaginar que hay una superficie que, que se estira hasta alojar todo ese espacio que parecen requerir la relación entre esas dos salas y sus servicios y sus circulaciones, y cómo eso aparece de algún modo como suspendido en el aire y generando la máxima dimensión arriba, donde estas dos salas tienen su mayor desarrollo, y se adelgaza y se afina hacia abajo, donde fundamentalmente lo que hay que hacer es acceder y circular para poder llegar a esas salas encima, ¿no? Pero también podríamos pensar que ese volumen, ¿no? puede ser investigado y desarrollado sobre todo a partir de el proyecto de esa envolvente, que requiere pensarse de nuevo como una superficie desarrollada, para entender, por ejemplo, cómo aparecen estas formas que producen agujeros en esquinas del volumen, agujeros que empiezan en una cara y siguen en la otra, cómo imaginar que los revestimientos giran, ¿no? y se pliegan y encuentran continuidad de modulación tridimensionalmente a medida que vamos completando cada una de las caras y qué efectos van a producir estas cosas en el espacio.
Bueno, los efectos que producen son estos que podemos ver. No se trata, en este caso, de revestimiento, sino que se trata de una modulación de los paneles de madera con los que se hace el encofrado, con el que se hacen los tabiques de hormigón que conforman esta envolvente. Pero el modo de imaginar su geometría y su disposición aparece desarrollado en esa superficie desarrollada para poder comprender la manera de entender cuando uno ve esta arista, la continuidad entre las caras, como una continuidad de la propia modulación del molde, ¿no? Y eso aparece definido y calibrado por esas superficies desarrolladas en dos dimensiones, ¿no? O por ejemplo, cómo pensar que se van a producir algunas caladuras en la cubierta que van a alojar este patio al aire libre, ¿no? Como una especie de patio alto, pero cómo los revestimientos de ese patio de nuevo van a poner en valor sobre todo la idea de que se trata de una forma delimitada por una superficie continua, plegada tridimensionalmente, hecha de estos mosaicos y cerámicas que forman parte de una tradición de mucho valor para la cultura portuguesa. Y cómo entender entonces que se puede imaginar el orden de esos revestimientos para que al plegarse tridimensionalmente nos permitan comprender cuánto cuidado hay en el deseo de producir la continuidad entre, por ejemplo, esta cara y esta. De la misma manera que dentro de un hall se recurre a esta tradición de las cerámicas decoradas, las cerámicas blancas, con decoraciones azules también, con una interesantísima tradición portuguesa, que ahora aparece puestas al servicio de este súper contemporáneo edificio, digamos, encontrando un modo de asociar, por ejemplo, ¿no? De nuevo, el pliegue de las caras, esta idea como de un modo de ver el espacio que no casualmente pensemos, ¿no? Que este ventanal da una situación urbana en el que si alguien está caminando desde abajo y ve a través de la ventana, puede empezar a ver algo que está pensado como un cielo raso, un plano inclinado, quizá incómodo para ver desde esta posición, pero que empieza a ponerse de alguna manera de frente a la vista del paseante que va por la calle por allá abajo, si lo ve a través del vidrio, ¿no? De la misma forma, en las situaciones de las escaleras, donde venimos de allá abajo, giramos, seguimos subiendo, hay una serie de planos quebrados que parecen tratar de establecer una correspondencia entre el modo de imaginar los moldes del encofrado de hormigón y el modo de pensar los bastidores metálicos sobre los que se disponen estas chapas perforadas, translúcidas, detrás de las cuales se ponen estos tubos que nos permiten ver todas las instalaciones que hay por arriba, digamos, y la estructura primaria del envolvente del edificio, pero al mismo tiempo modelar el espacio público que rodea los espacios de circulación y cómo pasar, por ejemplo, de los planos de cielo raso a los tabiques de costado, imaginando de nuevo esas continuidades de aristas, de tratamientos de módulos, de modos de poner tubos fluorescentes. Esto requiere haber desarrollado con mucha atención todas estas superficies, darle estos planos a los herreros, hacerles entender cómo tenían que poner las piezas metálicas, cómo se podían cortar las chapas y obtener el mejor provecho de sus dimensiones estándar con las que venían, etc. Y que todo encuentre adecuadamente posición y medida para garantizar la administración de las continuidades y discontinuidades que el proyecto concibe, ¿no? Es decir, cómo venir de ahí abajo hasta acá arriba, envuelto por estos planos facetados, por momentos de hormigón, por momentos de metal desplegado, transiluminado. Y algo de esto también sucede respecto de cómo pensar la organización de la continuidad del suelo, que es también una superficie que cubre un mundo subterráneo de estacionamientos, salas de máquinas, etcétera, de los que
puede emerger el público, por ejemplo, que estacionó su auto y viene a un espectáculo saliendo por esta plaza, etc. Justamente dentro de los comportamientos de la superficie, nos interesan especialmente aquellas que cumplen con esta condición de poder volverse superficies cerradas, es decir, que permiten encerrar un volumen definido fundamentalmente por una superficie que lo envuelve. Esto supone, como pasaba en el caso de Koolhaas, establecer cierta tensión entre la idea del volumen como una forma cerrada, digamos, y la superficie como una forma desarrollada, una forma que ya, por más que el volumen se constituya como una pieza única, permite ir entendiéndolo sobre todo como un modo de asociar a ese efecto de conjunto que produce el volumen con el comportamiento de sus partes, con cómo se comporta cada cara, las relaciones de vecindad con la contigua, etcétera, ¿no? O sea, esta idea de cómo pasar del volumen a la superficie cerrada y en todo caso entender que esa superficie cerrada surge sobre todo como el modo de plegar una superficie, ¿no? Hay unos muy interesantes ejercicios producidos por los artistas Christo y Jean-Claude que hicieron toda una serie de trabajos durante muchos años eh, muy vinculados a este problema de cómo emplear a la superficie como un modo de revelar o de volver a poner en valor o de interpretar el comportamiento de ciertos objetos espaciales, ¿no? Por ejemplo, este trabajo hecho para la Fundación Beyeler en Suiza, eh, envolviendo árboles, ¿no? Esa operación de envolver los árboles es fundamentalmente una manera de, de aplicar sobre ellos una operación artística, de producir una instalación efímera, de elegir una tela de ciertas características que, por ejemplo, sea suficientemente transparente o translúcida como para producir estos efectos cuando aparece iluminada de determinada manera y suficientemente eh, impermeable a la luz, en todo caso que tuviera un grado de impermeabilidad suficiente a la luz como para poder verla, como la veíamos en la imagen anterior, como una superficie brillante, satinada, que de alguna manera por los brillos y los claros oscuros modelara la forma de los árboles, al mismo tiempo que en otra condición de luz pudiera permitir ver el interior de los árboles como sucede ahora. Esa tela, elegida con tanto cuidado y como a partir de un proceso de mucha investigación, después aparece como organizada de modo estratégico para poder envolver el árbol, básicamente a partir de un sistema de ataduras que la fija y la tensa de modo tal que estabiliza la forma en la cual la superficie se cierra sobre el árbol. Ese ejercicio es un ejercicio que de nuevo debe ser pensado con mucha precisión, ¿no? ¿Qué dimensión debe tener cada tela para poder envolver el árbol? ¿Cómo venir con un brazo muy alto, ¿no? Como con una grúa que permita levantar la punta de la tela, ponerla como en la cúspide del árbol, plegar la tela alrededor del árbol, empezar a envolverlo, después pasar una serie de ataduras que permitan estabilizar y configurar de un modo más clara la forma del árbol. Y esto supone proyectar, ¿no? Proyectar que es emplear a las proyecciones también y calcular y entender cuántos metros de tela, cuántos metros de soga, qué tipo de soga, cómo imaginarlo. Y esto lo que hace es introducir un modo de ver de nuevo una forma conocida, ¿no? O sea, esos árboles
en ese parque, ya son conocidos para quienes habitan esta región de Suiza, lo visitan periódicamente, pero la operación artística lo que hace es empezar a percibir su volumen, empezar a percibir su magnitud, el modo en el que se asocian unos con los otros, el modo en el cual, cuando tratamos de envolverlos de la misma forma, algunos responden de una manera y otros de otra, ¿no? Unos cierran un poco más la copa abajo, otros la mantienen más abierta, y esto empieza a permitirnos reconocer las cualidades de su forma, el modo de ponerlo en valor, etc. Un poco antes habían abordado un proyecto muy ambicioso que era desde 1971 imaginar un ejercicio que consistía en hacer una operación relativamente parecida, la de envolver con una tela y una serie de ataduras, un edificio público muy importante de Berlín, el Reichstag. El Reichstag es como si fuera aquí el Congreso, ¿no? Pero cuando ellos proyectan esta operación, ese edificio era un edificio que atravesaba una historia muy traumática, era un edificio que formaba parte de la ciudad de Berlín, que estaba en ese momento dividida por un muro, Alemania estaba dividida, había toda una serie de condiciones políticas muy críticas, y en ese contexto ellos inician este proyecto. Ese proyecto lleva mucho tiempo y finalmente se realiza cuando cae el muro de Berlín y la ciudad se unifica y vuelve a ser la capital de la Alemania unificada. Y en ese contexto, entonces, aparece se redobla el sentido de la operación, que, entre otras cosas, al modelar la forma del edificio con una envolvente unificada por la tela, lo que hace es justamente reforzar esta identidad, esta unidad del edificio. No, no se distrae tanto la atención en la particularidad de los ornamentos, del tratamiento del pórtico. Las partes quedan de alguna manera más drásticamente subsumidas por el efecto de conjunto, ¿no? Y de alguna manera, y esto es lo que de alguna forma ha vuelto esta operación tan significativa para los alemanes en el momento en el que se realiza, refuerza sobre todo la idea de la unidad, ¿no? La idea de que algo que estaba separado, que estaba hecho de un montón de particularidades, vuelve a ser percibido como una forma unitaria, clara, como una esperanza de unidad incluso en ese momento para Alemania, ¿no? El trabajo se lleva adelante y de nuevo, ¿no? Como hay un proceso muy cuidadoso de seleccionar la tela, el modo de pensar dónde producir las ataduras y cómo producirlas, el modo de elegir cómo tensar la forma para que se modelen especialmente ciertos comportamientos, que aparezca esta idea como de silueta del edificio, como que aparezca esta de alguna manera semejanza con la vestidura o con la ropa, con una expresión casi como de cinturas, ¿no? y de faldas. Y esto produce efectivamente finalmente un efecto muy significativo en el contexto de la reunificación alemana, pero sobre todo, ¿no? Produce esta idea de cómo pasar de un volumen a una superficie que cierra una forma, ¿no? Y cómo revelar de alguna manera el comportamiento de este edificio complejo como volumen a partir de la comprensión de el modo de rodearlo de una superficie. Cuando en la primera clase hablábamos de cómo entendíamos a la arquitectura, ¿no? Y charlábamos sobre posibles modos de definirla, José Luis citaba una definición de Le Corbusier como la arquitectura como el juego magnífico y sabio de los volúmenes bajo la luz. Y de alguna manera la operación de poner en valor el volumen en este caso, ¿no? Tiene que ver justamente también con dotarlo de esta claridad, de esta relación de contraste entre luz y sombra y poder permitir esta manera de visualizar al edificio renovado como una forma clara, nítida, bajo la luz, ¿no? Como un volumen.
Algo que se produce, insisto, en una operación que lo que hace es rodearlo de una superficie cerrada. Por suerte, en estos días, a partir del sábado 14 de mayo y hasta el domingo 17 de julio, habrá aquí en Buenos Aires una exposición retrospectiva de los trabajos de Cristo y Jean-Claude en la Fundación Proa. Nos parece que es una muy linda oportunidad para los que tengan ganas de enterarse un poco más de cómo trabajaron en muchos de estos proyectos, básicamente reflexionando sobre cómo introducir construcciones efímeras a partir de envolventes de superficies sobre terrenos naturales, accidentes geográficos, edificios, monumentos, etcétera, siempre como modos de cambiar el modo de ver y de percibir el comportamiento de las formas en la cultura. Dentro de los materiales que van a aparecer en relación a la clase de hoy como apoyo para el desarrollo de esta unidad temática están algunos apuntes en el apunte 4 que tienen extractos de este manual de dibujo técnico básico publicado por Henry Spencer sobre fin de la década del 50. Hay una reedición del 62, que es la que tenemos copiada, en el que aparece este capítulo que se llama Desarrollos e intersecciones. Me interesa esta idea en particular, y vamos a trabajar muy especialmente sobre esta idea, como la idea de cómo desarrollar un objeto en una superficie que pueda traducirse a un plano, ¿no? Eh, Esto tiene que ver con los ejercicios de Koolhaas, con los de Miralles, con los de Cristo y Jean-Claude, es decir, cómo enrollar y desenrollar una tela para modelar un volumen, cómo producir estas eh, concertaciones y continuidades de plegados y desplegados para describir el comportamiento de las caras de un volumen en el espacio. Y en particular, justamente con este desafío de cómo hacer ese desarrollo de modo tal que finalmente pueda convertirse en una superficie completa cerrada y que al cerrarla pueda producir un volumen, ¿no? La clave de esto es que se trate de una forma que pueda ser desarrollada como una superficie. Hay muchas formas geométricas que no pueden ser desarrolladas como una superficie en el plano, ¿no? Uno de los casos más traumáticos para la historia de la superficie es la esfera, ¿no? Que es muy difícil de poder efectivamente desarrollar como un plano, finalmente, lo cual hizo lugar a todo lo que conocemos en la actualidad como el cálculo infinitesimal y las derivadas y las integrales y todas esas pesadillas matemáticas con las que hemos convivido tanto, ¿no? Pero en particular, las clases de problemas con los que tenemos que lidiar responden a esta posibilidad de cómo modelar la traducción de cada cara de las formas que estamos representando a un plano, cómo pensar que esos planos en verdadera magnitud se vinculan y cómo una vez que aparecen vinculados como una superficie desarrollada, se pueden plegar y conformar un volumen. Es interesante que este ejercicio le interesa mucho a Spencer porque lo vincula a procedimientos prácticos de la industria de la construcción, en particular, por ejemplo, las cinguerías o la hojalatería, digamos, todo lo que tiene que ver con el modo de desarrollar y resolver geométricamente el corte de las superficies de chapa fina que conforman conductos de ventilación, detalles de cubiertas, etc.
Para completar este recorrido, me interesaba mostrarles no ya el trabajo hecho por un proyectista, sino alguna serie de trabajos analíticos que hemos hecho en nuestras investigaciones acá en la facultad sobre la obra de Clorindo Testa y sus socios. En particular me interesa ver cómo estos ejercicios, estas casas de perímetro libre, proyectadas por Testa y Juan Fontana, por ejemplo, a principios del siglo XXI, suponen como formas bastante complejas, hechas como podríamos pensar, de una serie de volúmenes o espacios que se van ordenando con geometrías diferentes, rotadas entre sí, etcétera, conformando formas irregulares, ¿no? Que tienen determinadas características interesantes. Uno podría pensar, hay un deseo en muchas de estas casas, esta por ejemplo que se llama la Casa Blanca, ¿no? De cómo armar un tipo de relación con el paisaje, cómo verse, con unas especies de alas bajas y largas que acompañan a un volumen más concentrado, bastante cúbico en un caso, ¿no? Conformando una especie de pliegue alrededor de un espacio público frontal, pero además pintadas todas con un único color, y cómo ese color, a medida que la casa va rotando la posición de sus partes en relación al sol, va haciendo que se vayan produciendo como luces, sombras, cambios de tono por la incidencia de la luz, etcétera, ¿no? Esto lo estuvimos analizando con algunos trabajos de investigación, por ejemplo este que hizo Ludmila Paroldi, donde lo que le interesaba a Ludmila era estudiar, sobre todo desde el punto de vista del comportamiento cromático, la relación entre las casas y el paisaje. Y ver, por ejemplo, cómo esta Casa Blanca iba teniendo como, si uno levantaba los valores de determinadas fotografías con un método técnico concreto, ¿no? Muchos valores de claroscuro, de blanco y de gris oscuro, que permitían entender un poco cómo se iba modelando la forma, pero si ella se ocupaba además de establecer de qué manera desplegar la continuidad de esas elevaciones, se podía entender también que iba vinculando el comportamiento de cada una de esas caras con la contigua, como por ejemplo empezaban a producirse algunos efectos de anversos y reversos, por ejemplo como una pared blanca del lado contrario era una pared de muchos colores, y eso tenía que ver con cómo si uno estaba dentro de la casa veía este mural como un paisaje que permitía a la vez encuadrar el paisaje exterior, eh, y cómo también esto generaba como un tipo de operación de diálogo con el contexto. La casa está en un barrio cerrado que obliga a pintar los exteriores de blanco, entonces de alguna manera aparecía esta idea de cómo pintar un exterior pero oculto respecto de la vista frontal con colores e introducir ahora como un tipo de gama cromática mucho más interesante que la obligatoria del puro blanco, ¿no? De esa manera como aparecían lugares interiores pintados de verde, que cuando se veía desde esas caras interiores hacia el exterior a través de la ventana, lo que se veía era verde, ¿no? Entonces, cómo aparecían estas relaciones de pintar de afuera de una manera, de adentro de la otra, y empezar a ver las caras de un lado y del otro. En este caso, por ejemplo, aparecían estas ideas de dibujar como la cara y la contracara y lo que quedaba por detrás de ese plano, todo en una secuencia, ordenando esa relación de plegar y desplegar como un modo de interpretar también cómo pensar las relaciones de continuidad y discontinuidad entre las caras. Cuando, por ejemplo, avanzamos en un análisis de esta otra casa, también producida por Testa y Fontana, en La Pedrera, en Uruguay, el trabajo que hicieron Facundo García y Marina Cuna, quienes muchos de ustedes conocen muy bien, porque están trabajando ahora con nosotros como ayudantes de este curso, aparecía primero esta idea de cómo desplegar, ¿no?, la envolvente de la casa y empezar a entender sobre todo en este caso cómo a lo largo de las caras del mismo volumen se empezaban a producir cierto tipo de ordenamientos
de las continuidades y las variaciones en la disposición de las ventanas, ¿no? Fíjense cómo empieza a ver como respecto de una arista, como el apareamiento de un par de ventanas muy similares, como respecto de otra arista empieza a pasar lo mismo, pero cómo empieza a haber una variación entre algunas caras con ventanas muy grandes y otras caras con ventanas muy chicas, y cómo esto empieza a tener que ver con cambios, por ejemplo, en la orientación, en incidencia solar, pero cómo esos cambios se van organizando de determinada manera, con cierto modo de reflexionar en la relación entre el contorneado de las superficies y las proporciones y posiciones de las ventanas. En otro contexto, de nuevo, Ludmila Paroldi estudia la misma casa, pero ahora fija su atención especialmente sobre la manera en la cual, al desplegar las caras de este volumen, se producen ciertas relaciones de posición de colores que establecen relaciones interesantes con el paisaje. Los contornos verdes de las fachadas parecen guardar relación con los fondos de árboles o los suelos de césped próximos. Los techos celestes de la casa parecen buscar relaciones con el cielo o con el mar, que está muy cerca. Y entonces empieza a volverse interesante entender, por ejemplo, cómo se relaciona el azul de estos techos plegados por abajo con el azul del techo de este volumen. O cómo, por ejemplo, hay unas pasarelas, estas que aparecen pintadas con algunos elementos de color rojo, que guardan relación con unas columnas, pero eso a la vez guarda relación con algunas chimeneas y unos elementos que aparecen por encima en los cercos de las azoteas, y entonces aparecen relacionadas esos elementos en un modo de desplegarlos y ponerlos juntos. Fíjense cómo entonces empieza a volverse especialmente interesante para este trabajo pensar muy bien, por ejemplo, que de esta fachada o de esta cara se va a hacer un pliegue que va a ver al mismo tiempo, ¿no?, la relación de esa cara con su cubierta. Lo mismo pasa acá, ¿no?, donde se despliega la cubierta y se ve esa cubierta en vista ya plegada por encima de la pared que está tapada por esa cubierta, o la pasarela plegada en el punto en el que sobresale para poner en relación eso con la proximidad con las chimeneas y los cercos que aparecen arriba. Me interesa muy especialmente ver cómo, según lo que nos interesa estudiar, hay un modo distinto de establecer las relaciones de continuidad y discontinuidad entre las caras, ¿no? Si para Facundo y Marina era importante sobre todo ver cómo a lo largo de las caras verticales del volumen se producían las variaciones en la disposición de las ventanas y las continuidades y discontinuidades de esas disposiciones, y entonces no se volvía tan importante, por ejemplo, desplegar en este punto el piso o las cubiertas, sino más bien entender la continuidad arista por arista vertical entre las caras que conforman planos verticales. Para Ludmila era muy importante pensar cómo se iban armando esta relación como entre techo y cielo, o piso y pared, ¿no?, como el verde del césped y el contorno del muro, más que las relaciones de cómo rodear todas las caras de un volumen cúbico que aparece intersectado con otros volúmenes, etc. Cada uno eligió poner en relación ciertas caras con otras con determinadas prioridades porque estaba estudiando problemas distintos. Unos, la continuidad y discontinuidad de la posición de las ventanas respecto de las aristas y cómo conformaban estos encuentros en el espacio entre dos caras, ¿no?, mientras que los otros estaban pensando más, por ejemplo, en la relación entre los colores del techo y el cielo, o la relación entre el techo y la fachada, y por lo tanto buscaban sobre todo explicar esas continuidades. Si ahora observamos, por ejemplo, otra casa desarrollada por Testa con Eduardo Bompadre un poco antes, en 1984, lo que podemos entender es de nuevo cómo desplegar estas caras para volver a estudiar
estos problemas que le interesaban a Facundo y Marina, dónde las ventanas son grandes, dónde son más chicas, cómo se disponen las ventanas en cada cara, si hay algo de este problema de ventana grande cerca de la arista, ventana chica un poco más lejos, la ventana más grande y otra más chica a medida que se alejan, esta se parece a esta es más chica que esta, pero lo que se repite es que al escalonamiento de la forma le corresponde una variación en el tamaño de la ventana. Ambas aparecen acompañadas abajo de dos ventanas, en un caso son más chicas, en el otro son más grandes. El criterio de disposición de los vanos empieza a ser semejante y variado, ¿no? Muy parecido y al mismo tiempo con ciertas diferencias, pero eso a la vez puede empezar a explicar un modo de entender la diferencia de las orientaciones, las incidencias solares, etc. En otro contexto, ¿no? Lo que le interesaba observar de este mismo caso a Juana Gandino era sobre todo cómo se armaban estas relaciones, por ejemplo, de anverso y reverso, como la cara interna de la casa, los muros estaban pintados de blanco, y como ese color blanco sale de alguna manera al exterior en el modo de pintar los marcos de esas ventanas cuando entran en contacto con el celeste de la fachada. Pero por otro lado también, como el celeste de la fachada empieza a guardar relación con el color del cielo y empieza a producir un tipo de emparentamiento de colores que de nuevo, en función de toda la rotación de los volúmenes, va haciendo que uno vea varios tonos distintos de celeste de la casa al mismo tiempo, cuando la rotación de las formas va produciendo que haya una, dos, tres, cuatro, cinco caras con posiciones distintas en el espacio y que por lo tanto producen variaciones de color de los azules en función de la sombra y de la luz, que van produciendo justamente esta visión como de un objeto facetado, de múltiples percepciones de caras al mismo tiempo, de un volumen muy recorrible, que nunca se pone como completamente de frente, sino que siempre, si nos ponemos de frente, nos permite ver otras cosas en escorzo, etc. Entonces, si para Juana el problema empezaba a ser cómo poner como cara interna y cara externa en correspondencia, o tramo de techo y fachada en correspondencia, para Facundo y Marina volvía a ser cómo producir la continuidad del recorrido de las caras verticales para entender sobre todo la lógica de la disposición de las ventanas. Vamos a hacer entonces este recorrido. Vamos a recuperar este primer ejercicio que hicimos, que nos había servido para encontrar un modo de entender cómo delimitar la forma, cómo encontrar posición y medida del contorno, cómo seguir estableciendo a partir de esa delimitación un modo de describir las caras verticales y establecer su correspondencia en un sistema de proyecciones concertadas. Es el ejercicio que han completado para hoy o que están en proceso de completar, ¿no? Y cómo a partir de haber entendido cómo se comportan todas las caras, cómo se establece la relación entre las superficies verticales y las horizontales, el techo, los pisos, etc., podemos ir describiendo todos los elementos que habían quedado ocultos, ¿no? Agregar estos segundos renglones, estas anotaciones complementarias para determinar la verdadera magnitud de algunas partes que haga falta, avanzar en una hipótesis de cómo ponerlas todas juntas en una superficie desarrollada, que podamos entender que esa superficie desarrollada tenga la capacidad de finalmente plegarse hasta el punto de producir una superficie cerrada y construir un volumen, ¿no? Eso se puede hacer, como en este caso, como partiendo del techo y estirando de alguna manera, ¿no? Como fachadas y pisos hacia un lado, hacia el otro, eligiendo cómo cortar sus continuidades y asociarlos sobre todo a partir de ese punto. O puede, por ejemplo, empezar a elegir sobre todo que se van a poner en valor otro tipo de continuidades, ¿no? Y cómo ir armando como de un techo una cara, del otro techo la otra cara, o la otra en distintas direcciones. Cada estudiante ha
tomado la decisión de abordar el mismo caso, poniendo en valor más unas continuidades que otras, ¿no? Como las que tienen que ver con las cosas que ha observado, que ha entendido, que ha podido representar y incluir en el ejercicio progresivamente, etc. Realizados estos ejercicios de desarrollar la superficie, nos vamos a abordar al problema de cómo ahora recortar, asignar un material y construir ahora a partir de esa superficie un volumen, volviendo a plegar lo que desplegamos, ¿no? Y que esa forma efectivamente nos permita completar este ejercicio que empezamos en el inicio del curso, que es cómo traducir un edificio a un volumen, habiendo hecho toda una serie de pasos progresivos que nos han permitido de a poco y escalonadamente ir entendiendo ciertas productividades de los sistemas de representación y ciertos modos de interrogar e interpretar el espacio, ¿no? La relación entre forma y espacio, entre volumen y superficie, entre parte y todo. La consigna del ejercicio es bastante simple, ¿no? El ejercicio consiste en construir un desplegado continuo partiendo de lo dibujado en las dos consignas anteriores. Se realizará bajo la condición de desarrollar completamente y en verdadera magnitud la superficie que delimita el volumen, desplegando todas las caras, incluyendo la inferior y la superior, piso y techo, en una única hoja de papel. Las caras laterales que delimitan el volumen se obtendrán de las vistas dibujadas en el TP1B, las caras inferiores y superiores corresponderán a la superficie delimitada por el contorno del TP1A seguramente. La forma de agrupar las caras para que queden contiguas y continuas unas con otras, incluyendo piso y techo, será parte del trabajo particular de cada estudiante y tendrá que ver con la mirada específica que se haga del caso de estudio y lo ya realizado. El dibujo irá centrado en una hoja tamaño A3 en formato horizontal. Se trabajará tentativamente en escala 1:200 y se utilizará la misma escala para todos los casos de estudio, como ya hemos intentado en el TP1B, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos para hacer. Vamos ahora a conversar un poco más concretamente sobre estas consignas, el estado de situación de sus trabajos hasta ahora y cómo seguir de aquí en adelante. Muchas gracias.